Bienvenidos a una nueva conversación con el Líbero en este ciclo que estamos haciendo dedicado a temas de economía. En esta oportunidad nos acompaña María Cecilia Cifuentes, que es economista de la Universidad Católica, es profesora también del S Business School de la Universidad de los Andes y es una economista muy conocida en general en Chile porque participa bastante en la discusión pública y está involucrada también profundamente en todo lo que es el mundo académico. Así es que gracias, Cecilia, por estar con nosotros aquí conversando estos temas tan urgentes para el futuro de Chile. No, gracias a ti, Axel, por la invitación. Un gusto conversar contigo. Siempre he pensado que para tener buenas respuestas es muy importante que las preguntas sean buenas, así que en ese sentido feliz que seas tú el que me haga las preguntas. No, gracias. Mira, Cecilia, este es un programa que lo va a ver mucha gente, lo vamos a difundir obviamente en todas las redes sociales. Mucha gente joven, no necesariamente economista o que estudia ingeniería comercial o cosas relacionadas, están ávidas de entender un poco qué está pasando. Y tú has tocado, me parece a mí, un tema que es esencial, si no el más importante a mi modo de ver de la discusión económica. Tal vez suene exagerado, pero yo creo que es así y que lo he visto poco presente en los análisis de distintos colegas tuyos en los medios de comunicación, y que tiene que ver con la productividad en Chile. Nosotros estamos en un país en este momento en que queremos vivir como país desarrollado, como país rico. No somos un país rico, somos un país de ingresos medios. Tenemos muchos problemas, evidentemente, y hay distintas aristas que vamos a discutir, pero me sorprendió a mí negativamente desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo chileno en las últimas décadas, un gráfico, unos datos que tú compartiste en alguna oportunidad sobre lo que ha pasado con la productividad en nuestro país. ¿Por qué no nos explicas un poco para la gente que tal vez se pregunta qué es la productividad, cómo se mide en términos simples y qué ha pasado en Chile en los últimos 20, 30 años con la productividad y qué significa para nosotros y esto anhelo que tenemos de tener un país que nos da una calidad de vida de país desarrollado, básicamente? Sí, la productividad está en el centro del bienestar de los países y de hecho si uno toma los datos de los países ricos y ve, bueno, cuáles tienen mayor ingreso per cápita, la correlación del mayor ingreso per cápita con la mayor productividad es prácticamente 1 a 1. O sea, está muy relacionada la productividad con tener mayores ingresos. ¿Qué es lo que es la productividad? Y aquí, claro, la explicación a lo mejor no es tan simple para alguien que está alejado del tema económico. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil que se pueda. En general, el crecimiento de los países, o sea, aumentar el nivel de la producción, uno lo puede atribuir a tres causas. O que aumentamos las horas trabajadas y por lo tanto producimos más, o porque aumentamos las máquinas y la infraestructura, lo que se llama la inversión física, y por lo tanto si tenemos más máquinas, mejores puentes, más túneles, más edificios, mejor computador, vamos a producir más también. Pero también hay un elemento que se llama esta productividad total de factores, que es lograr producir más con el mismo stock de capital y con las mismas horas de trabajo, pero combinando mejor los factores, con mejores ideas, con mejores sistemas, con mejores incentivos, de alguna manera descubriendo una forma que con el mismo computador yo sea capaz de generar más bienes en las mismas horas de trabajo. Eso es la productividad. Entonces, de alguna manera, si uno tuviera que resumirlo, la productividad lo que mide es qué tanto mejor estamos haciendo las cosas, qué tantas buenas ideas se nos están ocurriendo, de alguna manera estamos logrando que la tecnología nos ayude a que con la misma inversión en capital y con las mismas horas trabajadas produzcamos más o no. Eso es lo que mide la productividad y la verdad que uno esto no lo puede obtener de un dato que podamos calcular así directamente como medimos las horas trabajadas o como medimos la inversión, que vamos y sumamos cuánto es lo que estamos destinando a máquinas, cuánto es lo que estamos destinando a inversión inmobiliaria o cuántas horas. ¿Y cómo se mide entonces? Lo que se hace para medirlo es que los economistas aquí medimos
lo que llamamos el residuo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuánto creció el PIB. Ese es un dato que lo calcula el Banco Central. Tenemos cuánto creció la inversión, también es un dato que lo calcula el Banco Central. Y tenemos cuántas horas hemos trabajado, que lo calcula el INE. Entonces podemos decir, por ejemplo, vemos que la inversión creció un 5%, las horas trabajadas crecieron un 5%, pero vemos que el producto creció un 7%. Y entonces ahí podemos decir, entonces lo estamos haciendo mejor. Y esa productividad entonces explicaría 2 puntos de crecimiento. Y se mide entonces como lo que no logramos explicar del crecimiento a través de la inversión y a través del trabajo. Y si uno calcula ese dato, lo que vemos es que en Chile la productividad en promedio más o menos lleva 20 años sin crecer. Entonces, claro, el país ha crecido, pero ha crecido porque han crecido las horas trabajadas o ha crecido la inversión, pero no estamos haciendo las cosas mejor. Y eso es un tema que preocupa porque finalmente el desarrollo de largo plazo viene de eso, viene de las ideas, de la creatividad, de la mejoría tecnológica. No podemos seguir basando el crecimiento en un boom de materias primas, por ejemplo, que nos genera un repunte en la inversión minera. Tenemos que basar el crecimiento en la productividad y ahí estamos en deuda hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto, Cecilia, para lo que viene en Chile en términos de aspiración a tener derechos sociales de todo tipo, un gasto público que ojalá nos satisfaga distintas necesidades desde salud hasta mejores pensiones? ¿Cómo juega la productividad un rol en esto? ¿Y qué tanto tiempo podemos seguir ignorando las alzas de productividad que tú dices no ha crecido en varios años, décadas prácticamente? ¿Podemos darnos el lujo de seguir como vamos? Para nada. O sea, yo aquí lo primero que tendría que decir es que si uno racionalmente analiza los datos y mira lo que está pasando en Chile, lo que tenemos por delante es un escenario muy difícil. Yo esto lo he dicho en cuanto a entrevistas me han hecho. Si el país no vuelve a crecer, olvidémonos de las demandas sociales. No hay forma de satisfacer las demandas sociales si el país no logra generar más riqueza. No lo vamos a lograr redistribuyendo esta torta de otra forma, porque incluso si uno a eso le pone números, la verdad que las mejorías que se pueden lograr son muy modestas. Y si uno analiza cuáles son los elementos del crecimiento, la inversión, por ejemplo. ¿Qué perspectivas hay de que crezca la inversión si en Chile está amenazado el derecho de propiedad? Estamos en esta discusión del sistema de pensiones. Si como país somos capaces de tomar los ahorros de los trabajadores y usarlos con fines políticos, ¿qué garantía tiene un inversionista en Chile o qué garantía podría tener de tomar decisiones de riesgo, poner recursos, invertirlos en el largo plazo si está viendo que a los trabajadores los expropian? Entonces, desde el punto de vista de la inversión, la verdad que las perspectivas son muy complejas. Desde el punto de vista de las horas de trabajo, eso depende básicamente de la demografía. Y lo que tenemos nosotros en Chile es una demografía que está en contra. Va a aumentar cada vez más la población adulta mayor, los jubilados, y la población en edad de trabajar en unos años más va a empezar a caer en Chile. Tampoco podemos esperar crecimiento producto de aumento de horas trabajadas, y menos cuando hay proyectos de ley que lo que plantean es disminuir las horas trabajadas. Entonces por ahí también la cosa va mal. Y nos queda entonces, bueno, y productividad, podríamos hacer crecer la productividad, pero para hacer crecer la productividad nosotros necesitamos mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de las instituciones, mejorar la seguridad pública, dar mayor certeza jurídica. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde va a venir el crecimiento futuro? Y la respuesta, honestamente, no se me ocurre de dónde. Yo creo que estamos generando muy pocos elementos para tener crecimiento económico hacia adelante y, por lo tanto, muy pocas fuentes de recursos para financiar las demandas sociales. Y en ese sentido, la verdad que la otra vez escuchaba la definición de qué es lo que es un pesimista. Un pesimista es un optimista bien informado. Yo soy optimista, pero estoy bien informada. Y en ese sentido creo que el futuro que tiene Chile por delante, o cambiamos el discurso y cambiamos las políticas, o la verdad que el escenario hacia adelante se ve bastante nublado. Yo he revisado unos datos de la OCDE sobre productividad laboral
y salía que la OCDE en promedio estaba entre 50 y 60 dólares de productividad por hora trabajada, y Chile estaba en unos 25 dólares y fracción. O sea, somos menos de la mitad de productivos que la OCDE, y cuando nos comparamos con Alemania, Suecia y todos esos países, en algunos casos bastante menos que la mitad, pero queremos vivir con el Estado benefactor igual que ellos. Si hubiera que tomar una medida para incrementar la productividad, o dos o tres, ¿cuáles serían a tu modo de ver, en términos específicos, reformas que deberíamos aplicar ya, o sea, inmediatamente para resolver este problema? Pero es que ese es el tema, las reformas que hay que hacer son difíciles, no generan efectos inmediatos, pero son las reformas clave. Lo primero es reformar el Estado. El Estado es un elemento central en el proceso en que las empresas crean nuevos negocios, emprenden, y al final lo que uno necesitaría tener es un Estado colaborador en ese proceso de emprendimiento, y lo que tenemos es un Estado que tiende a trabar el proceso. Y en ese sentido, sin una reforma del Estado que lo haga más eficiente, ahí tenemos un enorme espacio de generar productividad a través de tener un Estado más colaborador con el proceso, y no lo tenemos. El otro elemento es la política educacional. Definitivamente mejorar la calidad de la educación en Chile es un elemento clave para mejorar productividad. Chile tiene, respecto a esos países que tú señalabas, Axel, tiene un déficit de capital humano bien importante. Hay que considerar, por ejemplo, que el 60% de los ocupados en Chile actualmente apenas tiene cuarto medio, y hay algunos que ni siquiera tienen cuarto medio, el 60%. Entonces, es difícil tener productividad si una parte tan importante de los trabajadores en Chile apenas terminó cuarto medio, y terminó un cuarto medio que tampoco le da herramientas muy importantes para tener gran productividad. Entonces ahí surge inmediatamente otra política que no es fácil y que es muy necesaria, que es toda la política de capacitación laboral. Chile está gastando como país, el Estado, aproximadamente 200 millones de dólares al año en capacitación laboral. Hemos ido cada vez gastando menos en eso. Y es un elemento central. ¿Cómo logras tú que una persona y hay muchos trabajadores en Chile que a lo mejor se quedaron en séptimo básico? Esa es la formación que tienen. ¿Cómo logras que se inserten en este mundo tecnológico en que cada vez es más importante la capacidad o el capital humano de los trabajadores para que tengan ingresos importantes? Es muy difícil, y la única herramienta es con capacitación. Aquí necesitamos además colaboración público-privada, que en este minuto es mal mirada en general por el mundo político, pero es la única forma de ir construyendo las herramientas que necesitamos darle a los trabajadores para que sean más productivos. Y un último punto bien interesante en esta comparación que tú señalabas de la OCDE. ¿Tú te fijaste, Axel, cuál es el país que está número 1 en ese listado de productividad por hora trabajada? No, no recuerdo exactamente. No sé si era Luxemburgo o alguno de esos, pero no me Bueno, acuerdo. era Luxemburgo hasta hace algunos años atrás, y ahora lo superó Irlanda. Irlanda, sí. Irlanda es uno de los países que más ha crecido en el mundo en las últimas décadas, y lo que hizo Irlanda es súper interesante, es un modelo bien digno de imitar. Irlanda, a partir de los años 90, redujo el tamaño del Estado a la mitad, hizo un Estado mucho más eficiente, bajó en forma muy significativa los impuestos a las empresas, lo que generó un boom espectacular de inversión. Muchas empresas se instalan en Irlanda producto de los beneficios tributarios, y todo este proceso de reducir el tamaño del Estado lo hizo a través de un gran acuerdo entre el sector público, el sector privado y los sindicatos. Y ha permitido que Irlanda, de ser uno de los países más pobres de Europa ahora, sea el país con mayor productividad por hora de toda Europa, de toda la OCDE en realidad, y además uno de los países que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. Sí, Entonces, tiene ingreso más alto que Alemania incluso. sí, mucho más alto. Y era de los países más pobres hace 20, 30 años atrás, de los más pobres de Europa. Entonces, esto se puede hacer. ¿Pero qué requerimos? Requerimos reformas que vayan en la línea de mayor libertad económica, pero que esas reformas se hagan con amplios acuerdos políticos. Aquí no se trata de vámonos a un extremo de no existencia de Estado. El Estado cumple roles fundamentales en el desarrollo, súper importantes, que no tienen que ver con el tamaño, sino que tienen que ver con que haga bien su trabajo, con que legisle bien, con que tenga buenas instituciones.
Y lo otro interesante es que Irlanda en todo ese periodo mejoró el índice Gini, o sea, mejoró también en equidad. Entonces, esto se puede hacer, pero no con el camino que está siguiendo Chile. Yo creo que este camino nos está llevando no solo a ser más pobres, sino que también vamos a terminar siendo todavía con mayor índice de desigualdad con las políticas que se están haciendo. Y en ese contexto de capital humano, la reforma a la educación que hizo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tanto universitaria, educación superior con la gratuidad, y lo que fue la reforma a la educación escolar. Hay algunos académicos que dicen que esto ha sido la peor política pública tal vez de los últimos 30 años, incluso peor que el Transantiago. Recuerdo una columna hace poco en el Mercurio de un académico, Sí. la Diego Portales, que decía que esto ha sido una catástrofe y que, bueno, está cayendo los resultados de nuestros niños, digamos, en las escuelas, en la prueba de PISA, las universidades se están deteriorando. ¿Cuál es tu análisis de ese particular esfuerzo del gobierno de Michelle Bachelet que nos iba supuestamente a mejorar la educación y cómo impacta en lo que debiéramos hacer o el objetivo que tenemos por delante de incrementar la productividad? No, yo creo que no tiene ningún impacto positivo en productividad esa reforma. Eh, Comparto que fue de las peores, creo que es peor todavía el tema de los retiros de fondos de pensiones, Ah, más sí. dañina todavía que la reforma educacional y puede terminar generando un daño que es difícil medirlo de lo grande que puede ser si terminamos con una estatización o con el otro extremo que es el retiro del 100%, que significaría una fuga y una corrida en el país gigantesca. Pero esa reforma, la verdad que partió de un diagnóstico errado porque de alguna manera atribuyó los problemas de calidad a los problemas del financiamiento de la educación y se enfocó en el financiamiento. Obviamente el financiamiento y la calidad no tienen nada que ver. Y aquí se enfocó en que el Estado era el que tenía que financiar la educación, vamos a terminar con los aportes de los padres a la educación porque eso genera mayor equidad. La verdad que no era la mejor forma de lograr equidad y en términos de calidad yo comparto lo que decía este académico Balmaceda, que terminó generando efectos negativos en términos de calidad de educación porque dio una enorme cantidad de recursos a la educación superior, que pasó a ser la prioridad, y en términos de equidad no es ahí donde hay que poner los recursos. Yo creo que es un objetivo razonable y válido y necesario que cuando un joven con talento necesita acceder a la universidad y no tiene los recursos, haya una política que se lo financie. Y creo que ahí el foco tendría que haber ido por políticas de beca y de créditos, pero no por gratuidad en la educación. Esa política nos ha costado carísima. Ese gobierno le dio un gran foco a la educación superior. El otro día veía que, por ejemplo, en el tema de aporte en vejez, la prioridad cayó en en el segundo gobierno de Bachelet, le dio menos prioridad al tema de vejez y mucha prioridad a la educación superior, lo que en términos de equidad termina siendo finalmente negativo. Aquí lo que tenemos que apuntar Claro. es a la calidad. Aquí lo que hay que apuntar. Veamos lo que está haciendo el Colegio de Profesores en esta pandemia. Esto es inexplicable. El Colegio de Profesores es el principal promotor de que los niños no vuelvan al colegio. Y eso genera un daño en la calidad y en la productividad hacia adelante enorme, promovido por el Colegio de Profesores. Entonces, cuando uno habla dónde está la calidad de la educación, está en cómo se gestiona la educación, está en quiénes están educando, cómo están educando, qué herramientas tienen los que están educando, y creo que por ahí no hemos hecho nada, más bien se ha retrocedido. ¿Qué piensas tú de la idea? Creo que la plantó Sebastián Edwards hace un tiempo, pero yo la leí en Irlanda, me parece que también la aplicaron, de los recursos públicos, destinarlos a formación de capital humano en ingeniería, o sea, carreras más relacionadas con ciencias, ingeniería, tecnología, ese tipo de cosas. Por ejemplo, las becas Chile, en vez de que vaya más gente a estudiar sociología, filosofía, ciencia política y carreras de humanidades, que estamos plagados de eso en América Latina, y que la verdad es que son bien poco productivas en general, más allá de que uno vea valor en las humanidades, y focalizar esos recursos en fomentar ese tipo de estudios, más científicos, más tecnológicos, ingenieriles, en fin. Mira, me cuesta tener una postura clara ahí, porque me parece que pueden terminar siendo muy intervencionistas. Yo creo que
las becas tienen que premiar el talento y en ese sentido, y el talento lo más diverso que se pueda. Ahora, claro, si uno está viendo, por ejemplo, que por el sistema en que se dan los premios, estoy teniendo que un, no sé, 90% de las becas está destinada a áreas sociales y un 10% a áreas científicas, claro, tengo que cambiar, yo creo, la estructura de incentivo ahí. Pero, pero me iría más por esa vía que por definir tipos de carrera o tipos de ciencia. Creo que también son bien necesarias las ciencias sociales, eh, pero creo que ahí hay que revisar, porque ningún extremo es bueno, y si todos los recursos están yendo para financiar ese tipo de carreras, yo creo que ahí hay que revisar qué incentivos se están dando o cómo se están otorgando esas becas, bajo qué criterios. Lo ideal aquí sería lo más diverso posible en términos de formación de capital humano más específico, más especializado. Creo que de todas maneras eso es importante, que haya recursos del Estado ahí, pero me parece que es mucho más relevante que haya recursos en la educación preescolar, si realmente queremos impactar en la equidad a futuro. Creo que esa es una prioridad que no hemos tenido y que es súper relevante. Todos los estudios muestran que los 3 primeros años de vida de una persona son claves en la formación de su capital humano futuro. Y ahí el esfuerzo del Estado es bien grande porque tiene que compensar de alguna manera o buscar compensar las ventajas naturales que se producen en un niño que nace en un hogar en que los padres tienen un alto capital cultural versus un niño que nace en un hogar con muchas veces monoparental y con padres con muy bajo capital cultural. Creo que ahí el rol de la política pública es súper relevante y eso lo tenemos abandonado. Nunca nos hemos ocupado bien de ese tema como debería hacerse. Sí, eso fue una de las deudas de la reforma educacional de Bachelet, que se concentró en los estudiantes universitarios y no en lo preescolar, que era una de las argumentaciones, me acuerdo que hacía Felipe Cast y el grupo Nevópoli, que había que poner a los niños primero. ¿Qué tan atrasados estamos respecto a rendimiento, creación de capital humano en edad temprana, si nos queremos comparar con países de la OCDE? ¿Estamos a mucho de lo que son los países de la OCDE o algunos también están en déficit en esa materia? Bueno, en general, este es un problema que tienen todos los países en el sentido de que de alguna manera el lugar donde un niño nace determina en forma bastante significativa su capital humano futuro. Pero por supuesto que si nos comparamos con los países a los que nos queremos parecer, tenemos una brecha enorme en este tema. De partida en Chile hay financiamiento estatal de sala cuna, pero después hay un periodo en que los niños, no hay una política pública que de alguna manera financie, por ejemplo, jardines infantiles. Es muy poco, es muy escaso, sobre todo para mujeres que están en el mundo informal del trabajo. Ahí tenemos una ventana de los niños que va entre los 2 y los 4 años, en que hay muy pocos recursos fiscales destinados a financiar buena calidad de salas cunas para mujeres que además tienen el problema que la oferta que tienen de salas cunas es cara, no es muy buena. Y que no les permite muchas veces trabajar. Entonces aquí hay que buscar dos cosas: que los niños que van a salas cunas tengan efectivamente una buena calidad de educación a ese nivel y de tal manera de que sus madres puedan efectivamente trabajar y permitir mayores ingresos en esos hogares. O sea, aquí uno, con la política de sala cuna, fortalecer esa política pública genera beneficios tanto por el lado de los ingresos laborales de las mujeres como también por el capital humano de esos niños. Ha habido más preocupación por compatibilizar trabajo y familia, o sea, hay una oferta, pero es una oferta de bastante mala calidad, mirada desde el enfoque de generar capital humano en esos niños. La discusión entre institutos técnicos y formación universitaria, ¿te parece que está bien enfocada? Se dice muchas veces que tenemos un exceso de universitarios comparado con gente formada, capacidades técnicas de trabajar y resolverte los problemas en la práctica. ¿Cómo está eso? Creo que ahí también hay una gran diferencia con países desarrollados, ¿no? ¿Cómo hemos enfrentado eso en los últimos años y cómo está ese escenario? Sí, yo sin ser experta
en ese tema, te tengo que confesar que cuando uno mira los números llama la atención que en Chile, por ejemplo, dentro de los ocupados hay más ocupados con educación universitaria que con educación técnica. Y si uno mira la realidad del país, debería ser justamente al revés. Y creo que aquí, además de que tenemos problemas con la calidad de la educación técnica bien serio, tenemos un problema cultural, porque de alguna manera en Chile es bien mirado al profesional universitario, o sea, todos los padres aspiran a que sus hijos sean universitarios, en cambio las carreras técnicas de alguna manera son miradas en menos. Y ahí, no sé, el caso, por ejemplo, que tú lo debes conocer mejor que yo, probablemente, el caso de Alemania, yo creo que en esto es un modelo muy interesante a seguir. En Alemania la formación técnica es muy buena y con una muy buena formación técnica los ingresos de los trabajadores técnicos son también muy buenos y son comparables al ingreso de un profesional universitario. En Chile hay una brecha bastante importante ahí que yo creo que no está explicada por el tipo de trabajo, sino que está explicada por la calidad de la educación técnica que no permite después que esos trabajadores sean lo suficientemente productivos como para tener ingresos suficientes. En esto, por ejemplo, una anécdota, un amigo mío que vive en Nueva Zelanda, él es abogado, trabaja en el sector público en Nueva Zelanda, tiene un cuñado que es gaffiter, y lo que me comentaba el otro día es que ellos en el verano se van a la casa de su cuñado gaffiter porque el cuñado gaffiter tiene casa en el lago y él no. Y el cuñado gaffiter tiene una situación de ingresos mejor que la de él, en el fondo. Claro. Y eso podría ser perfectamente viable si en verdad ese profesional que es gaffiter tiene una calidad de trabajo tal que le permite y una productividad tal que le permite tener ingresos equivalentes a los de un abogado en un país desarrollado. Y hacia eso deberíamos apuntar. Hacia eso deberíamos apuntar y también para evitar esta cesantía ilustrada famosa de personas con títulos universitarios en literatura, humanidades, en lo que sea, incluso abogados que terminan trabajando en cualquier actividad que tampoco es muy bien remunerada, sobre todo cuando el país deja de crecer. Y en ese sentido, Cecilia, ya para ir más cerrando, pero me interesaría tu opinión respecto a estas propuestas que vienen de todos lados, de hacer del Estado el agente central del desarrollo económico de nuevo, ¿no? Como este Estado más empresario o bancas de desarrollo, que acá, como tenemos un modelo en teoría obsoleto de producción y crecimiento, entonces el Estado tiene que asumir un rol central. De hecho, hay algunos convencionales de la Constitución o de la Convención Constituyente que quieren imponer obligatoriamente que el Estado participe en ciertas áreas de la economía. Entonces, ahí tenemos otros personajes en medios de comunicación que están pontificando todos los días que el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo ves tú esa discusión del el retorno de este Estado empresario, este Estado interventor, que sí, ahora sí que nos va a ser desarrollado? Lo veo con mucha preocupación y aquí hay que ser bastante pragmático, yo creo, en este tema. El punto es quién cumple mejor las funciones, quién cumple mejor determinadas funciones. A priori, uno no podría, o sea, yo creo que a priori, y sin entrar en un caso específico, el Estado puede cumplir roles en sectores como la educación, o sea, uno puede tener un Estado que tenga instituciones de educación, no tengo nada contra eso. El tema aquí de fondo es qué tan bien o qué tan mal lo hace ese Estado. Entonces, si antes estábamos conversando que uno de los problemas de la productividad en Chile es que el Estado chileno tiene serios problemas de gestión, no cumple bien sus roles, imagínate que el rol esencial de un Estado, a mi juicio al menos, y es por lo que se crean los Estados, es por la seguridad pública. Le entrego el monopolio de la fuerza para que el Estado mantenga la seguridad pública. ¿Y cómo lo hace el Estado chileno en esa materia? Es un desastre. Es un desastre, o sea, tenemos que complementarlo las personas que tienen ingresos a través de seguridad privada para tener un poco de mayor tranquilidad y termina siendo tremendamente desigual entonces, porque los sectores de bajos ingresos no tienen recursos para acceder a seguridad privada y terminan con una seguridad pública que es tremendamente deficiente. Entonces a mí me llama mucho la atención en esto y por eso creo que es tremendamente ideológica esa postura, sí, porque le queremos entregar al Estado roles cuando estamos viendo que los roles que ya tiene los cumple mal. La educación pública, los colegios municipales funcionan en general peor que los colegios particulares subvencionados, la seguridad pública es deficiente, entonces donde tenemos puntos de comparación, ¿para qué hablar de salud? Y no es tanto por un problema de brecha de recursos, hay problemas serios de gestión, de incentivos.
la Comisión Nacional de Productividad, que a mi juicio fue la única reforma buena del gobierno de Bachelet, crear esa comisión, ha mostrado deficiencias en gestión en el área de salud que son abismantes y que no se corrigen. Entonces creo que hay que partir por ahí. Le vamos a entregar más atribuciones a un Estado que las que ya tiene las cumple en forma muy deficiente, y parece que esa va a ser la línea. Entonces yo tendría que decir, no me esperaría un muy buen resultado de esa estrategia de entregarle a un Estado que lo que tiene que hacer lo hace mal, más atribuciones todavía. Se tiende a pensar que es por un problema de recursos. La verdad que lo que muestran los números es que son básicamente problemas de gestión más que de recursos. Por último, Cecilia, ¿qué crees tú que va a salir de toda esta nueva constitución? ¿Cuál va a ser el resultado, a tu modo de ver, desde el punto de vista de las instituciones económicas? Sabemos que hay varias instituciones fundamentales o normas, principios que están establecidos en nuestra constitución actual, y ahora, bueno, se van a plantear desde cero si se mantienen o no y cómo se mantienen. ¿Qué crees que va a ocurrir con todo esto en el mediano y largo plazo? Súper incierto, yo creo. El escenario está tremendamente abierto, sobre todo por el hecho de que tenemos esta convención constituyente que tiene una proporción tan grande de independientes. Y aquí yo tengo dos sensaciones. Por un lado, creo que efectivamente es un hecho positivo que hayamos tenido una convención que de alguna manera su composición se parece más a lo que es Chile, lo que le da legitimidad. Pero por otro lado, es preocupante esto, y aquí es de esperar que los constituyentes se den cuenta de la importancia del rol que tienen y la importancia que tienen que esto lo hagan bien. Porque hacer una constitución definitivamente no es una tarea fácil, no es una tarea simple, requiere una serie de habilidades, hay que generar las bases de la institucionalidad tienen que ser un todo coherente entre ellas. Entonces, claro, hay bastante temor en ese sentido. Quiero darle el beneficio de la duda a todo este nuevo grupo que ha sido elegido. Yo creo que en general están todos muy bien intencionados. O sea, no dudo para nada de que todos tienen buenas intenciones, de que creen que este trabajo va a servir para generar las bases para que Chile logre mejorar la situación de los chilenos. Lo que yo les diría es que para esto no basta la voluntad. No basta decir, ok, todos queremos arreglar los problemas, vamos a escribir unas reglas tal que nos permitan ser un país desarrollado. Eso no es así. Aquí se necesita mucho conocimiento, mucha evidencia comparada de ver cuáles son las instituciones que funcionan y cuáles no, cuáles son los modelos que funcionan y cuáles no. Y la verdad que en eso la experiencia nos muestra que llenar una constitución de derechos sociales no resuelve para nada los problemas. Yo lo que le pediría a los constituyentes es que por favor en esto analicen, estudien, se apoyen en conocimiento técnico, vean qué tipo de constituciones son las que han generado buenos resultados en los países. La constitución es una condición necesaria, obviamente no es suficiente, es una parte de la institucionalidad, las leyes son tremendamente relevantes, las políticas públicas son tremendamente relevantes, las constituciones no son diseños de políticas públicas, no vamos a diseñar la política de vivienda dentro de la constitución, no vamos a diseñar la política de educación. Ahí lo que hay que hacer es generar las bases institucionales para que después sean esas bases las que permitan armar políticas públicas en cada elemento. Es un trabajo muy difícil el que tienen por delante. Se necesita mucha asesoría técnica. Yo lo que espero es que se den cuenta que esto no se resuelve con puro voluntarismo y tampoco se resuelve, y eso tiene que ver con una columna que voy a publicar mañana en el Libero, no se resuelve repartiendo la torta de otra manera. Yo veo en muchos esta idea de que los problemas los vamos a arreglar simplemente redistribuyendo los recursos de un lado hacia otro. Si uno le pone números a eso, definitivamente no alcanza. O sea, necesitamos generar más recursos. Y ahí volvemos al punto inicial de nuestra conversación. ¿Cómo generamos más recursos? Con crecimiento. ¿Y cómo crecemos? Con productividad. Lo que hay que aspirar entonces es que la Constitución no entorpezca ese proceso y es más, genere las bases para que ese proceso se pueda desarrollar. Y con esa reflexión, Cecilia, esperamos que la tomen en consideración los constituyentes
y cerramos esta conversación, pero seguro vamos a estar hablando en una próxima oportunidad porque la discusión que viene en cada una de las normas que se van a discutir en la convención va a ser muy intensa, así que vamos a estar pronto contactándote nuevamente, así que muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Axel, y muchas gracias al Libero por esta invitación. Estamos conversando cuando tú quieras. Perfecto, gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.